Bienvenidos a su programa Xochitlachtol, entrevistas que buscan la palabra florida. Gracias por sintonizarnos a través del canal Ellos y Nosotres. Mi nombre es Daliri y en el pilotaje de esta producción está Ro. Y hoy tenemos una súper entrevista a propósito de un aniversario que está por cumplirse. Hoy tenemos un programa importante, Días de Rabia y Rebeldía. Es el libro que habla sobre episodios sumamente importantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lo escribió Bárbara Zamora López, nuestra súper invitada de hoy. Ella es abogada egresada de la UNAM, destacada por su labor en derecho agrario. Ella fundó el Buffet Tierra y Libertad desde 1991 y además fue asesora del EZLN en el marco de los acuerdos de San Andrés Sacamchén de los Pobres en 1996. Ha sido impulsora de modificaciones legales en materia de leyes indígenas y también luchadora y defensora de la tierra, acompañante de pueblos y de luchas en defensa del territorio. Con esta entrevista, pues también nos congratulamos por este aniversario del levantamiento zapatista de Chiapas, que pues bueno, estamos en el marco de un nuevo aniversario más. Bárbara Zamora, bienvenida. Muchas gracias por estar en el estudio. Gracias a ustedes por la invitación. Pues cuéntanos, Bárbara, ¿cómo ha sido esta experiencia de acompañar al EZLN y qué te llevó a escribir este libro que aquí tenemos también en las manos y se los vamos a compartir también en la pantalla? Sí, bueno, pues yo, como todos nos enteramos el 1 de enero de 1994 del levantamiento armado del Ejército Zapatista, que pues tuvo que tomar las armas porque no le quedó otro camino, habiendo ya agotado todas las instancias institucionales para resolver muchos problemas que tenían las comunidades indígenas, y pues se levantaron en armas, le declararon la guerra al gobierno y hicieron una primera declaración de la Selva Lacandona, donde comunicaban los motivos por los que se habían levantado en armas y demandaban 11 puntos, 11 demandas, y pues era muy justificable su rebelión, porque realmente vivían en condiciones de extrema pobreza, miseria, marginación, discriminación, muriendo niños y personas por enfermedades curables, que allí pues era inaccesible para ellos una medicina o los médicos. Bueno, condiciones realmente inhumanas. Por eso ellos se levantaron en armas, para que fueran escuchados y luchar por esas demandas. Duró 11 días la guerra, después se inició un proceso de diálogo. Ya en 1995 se iniciaron los diálogos de San Andrés para, aparentemente por parte del gobierno, alcanzar la paz, pero realmente no tenía el gobierno esa intención. Yo participé porque recibí una invitación a través de la publicación de mi nombre en el periódico La Jornada, donde ellos hacían una lista de invitados para que los acompañásemos pues como asesores en estos diálogos. Y yo, pues evidentemente, y con mucha alegría y mucho agradecimiento, acepté la invitación y pues estuve participando durante todo el tiempo que duraron los diálogos. Por toda esa experiencia que viví en esos años, fui también como abogada pues recabando documentos importantes. Consideré que era útil y era necesario que se conocieran estos documentos, y por eso escribí este libro que es prácticamente un archivo
porque contiene documentos que se elaboraron allá, que se construyeron entre todos los que fuimos allí acompañando al EZLN, para que la memoria no se pierda, para que los jóvenes que todavía no habían nacido sepan de esa lucha ejemplar y congruente, digna, que pues aún ahora siguen resistiendo. No se cumplieron todas las demandas ni se logró la paz, pero algo se logró y yo quise dejar todo eso documentado en este libro. También tiene documentos gráficos y documentos escritos, y también en cada capítulo empiezo con un epígrafe de las declaraciones de la selva lacandona y de otros documentos muy emotivos que mandaba en aquel momento el subcomandante insurgente Marcos. Así es. Pues, ¿qué les puedo contar yo? Ahorita Bárbara nos hacía un, un mensaje y sí, o sea, en el libro podemos ver que hay una recopilación de muchos, muchos documentos. Aquí nada más es un ejemplo, una portada, una sección de la jornada que hice. No nos dejaron otro camino, ¿no? Y esta es una publicación, por lo que podemos ver, del 19 de enero de 1994. Usted debería de darle un ojito a Días de Rabia y Rebeldía, porque así como Bárbara nos dice que hay que refrescar un poquito la memoria, a mí me gustaría preguntarte, Bárbara, ¿por qué en ese momento fueron tan oportunos los acuerdos de San Andrés? Tú que lo viviste como asesora, ¿en qué mesa estabas de diálogo? Si nos pudieras contar un poquito de cómo fue tu experiencia en ese momento y en términos de lo legal, cómo estos diálogos derivaron en las leyes mexicanas. Sí, bueno, eran varias mesas que se programaron en una agenda que previamente se aprobó entre las partes, decíamos, el gobierno federal y el EZLN. Y el primer tema o primera mesa fue derechos y cultura indígena. Después seguía democracia y justicia y otras que ahorita ya no recuerdo, pero en la de derechos y cultura indígena fue en el único tema donde se lograron alcanzar acuerdos y firmar los acuerdos que se llamaron de San Andrés, porque todas las pláticas, los diálogos se llevaron a cabo en ese pueblo que se llama San Andrés Acamchen, de los pobres, que otras personas le llaman San Andrés Larrainzar. Entonces, eh, el único tema que se logró discutir y agotar y sacar propuestas y hacer el documento fue en el de Derechos y Cultura Indígena. Sin embargo, a pesar de que los enviados del gobierno federal pues firmaron y con la presencia de la CONAI y de la COCOPA, posteriormente ya con las firmas y todo, Ernesto Zedillo pues traicionó esos acuerdos, traicionó su palabra y entonces dijo que siempre pues no cumplía los acuerdos, y entonces hizo una contrapropuesta que evidentemente el EZL no aceptó, porque si ya habíamos discutido meses allá el tema y se había llegado a esos acuerdos después de conversaciones pues muy difíciles, muy desgastantes, y después simplemente Cedillo él se la saca de la manga una contrapropuesta, pues no se aceptó, y después seguía la otra mesa de democracia y justicia, donde no se avanzó absolutamente nada porque el gobierno ya no hizo propuestas, ya no le interesaba realmente, y el EZLN hizo una consulta a los pueblos indígenas y de sus bases de apoyo, y todos pues estuvieron de acuerdo en aceptar eso que se había firmado y seguir luchando por todo lo que faltó. Y a partir de eso pues ellos decidieron suspender el diálogo
porque era estéril, inútil y ocioso seguir platicando de los temas que el gobierno pues, no pensaba cumplir. Y se hicieron muchas movilizaciones y iniciativas de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de los acuerdos, y digamos, culminó con la marcha del color de la tierra del EZLN, que vinieron miles de personas desde Chiapas hasta la Ciudad de México, y en el camino pues se sumaban miles también de otras personas, tanto de pueblos indígenas como no indígenas, y exigiendo que se cumplieran los acuerdos que ya se habían firmado, pero pues no se logró que se cumplieran en todos sus términos. Esa marcha multitudinaria, masiva e importantísima, logró que algunas comandantas fueran la comandanta Esther, creo que sí era Esther, hablar a la Cámara de Diputados para dar su palabra y decir por qué ellos pues exigían que se cumplieran los acuerdos. Sin embargo, pues no se cumplió, y hasta el 2001 aprobaron una reforma al artículo 2 de la Constitución sobre derechos indígenas, la autonomía, pero muy limitado, muy limitado lo que se había acordado en San Andrés. Pero pues yo como abogada creo que sí hubo un logro en esa pequeña porción que quedó en la Constitución. Primero porque es el único movimiento armado que logró que sus demandas, aunque sea de forma limitada, se pusieran en la Carta Magna, es decir, en la máxima jerarquía del marco jurídico, y pues eso es muy importante. Y por otra parte, eso poco que quedó, al menos yo como abogada lo he utilizado en los tribunales para litigar en los juicios que peleamos en contra de los despojos que realizan pues, todo tipo de empresas mineras, cableras, inmobiliarias, en contra de ejidos y comunidades indígenas. Por eso creo que ese legado en términos del marco jurídico de la Constitución pues fue muy importante, un gran logro de esa lucha del EZLN. Eso es solo en el aspecto jurídico, ¿no? Pero pues políticamente y socialmente fue también un logro muy importante, porque trascendió esa lucha fuera de nuestro país, y ha sido un ejemplo para otras luchas en otros pueblos. Así es, y ha sido importantísimo, es un parteaguas en la historia de nuestro país, tanto el levantamiento zapatista como, pues sí, o sea, los diálogos de San Andrés y en lo que han derivado. Y pues mucho se ha hablado, Bárbara, de si se cumplieron, si no se cumplieron, si es verdad que en este sexenio se van a cumplir. Si es verdad o no es verdad, lo que yo les puedo decir de esto es que el libro de Bárbara Díaz de Rebeldía, de Rabia y Rebeldía, tiene un compilado de archivo, tanto de documentos como de fotografía, muy impresionante, muy valioso, que da cuenta en cómo fueron los mensajes entre los pueblos, entre los asesores, en los medios de comunicación, del abordaje de estos temas tan relevantes, de cómo la palabra zapatista irrumpió en la Constitución, en nuestra Carta Magna, y también en la política mexicana, y como bien sabemos, pues a nivel internacional, poniendo en el centro las demandas de los pueblos indígenas. Entonces, sin más ni más, vamos a ir a un pequeño corte
y después vamos a escuchar un mensaje que emitió el subcomandante Moisés en la pasada celebración del levantamiento zapatista y regresamos a esta charla con Bárbara Zamora, autora de este impresionante libro, Días de Rabia y Rebeldía. Regresamos. Sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quiere ver, será su responsabilidad. Hace muchísimos años, o nos dicen décadas, otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Eso que estamos diciendo que vamos a hacer común, a lo mejor hay hermanos, hermanas, piensan otra cosa. No. Hay cosas que sí son común y hay cosas que no es común. Para eso tenemos cabeza, para pensar, y para eso tenemos ojos para darnos cuenta. Y para eso tenemos olfato para poder sentir cuál es común y cuál es no común. Lo que pasa es que con la obra que hicieron compañeros, compañeras jóvenes, está clarísimo. Quien no quiere entender, va en su cuenta. Son dos cosas lo que está aquí. La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo. Deciden por los maestros, deciden por los doctores, deciden por todos los sectores de trabajadores. Como quien dice que son sabelotodo. Son sabelotodo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. Muchas gracias por seguir aquí en esta maravillosa entrevista con Bárbara Zamora López, una abogada especializada en derecho agrario que ha acompañado las luchas de los pueblos y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bárbara, cuéntanos, ¿cómo fue el trabajo para hacer esta recopilación? ¿Tú lo fuiste recuperando a lo largo de los años? ¿Cómo nació la idea de hacer un libro que pudiese narrar estos logros del zapatismo también a nivel de las leyes? Sí, pues en cada sesión íbamos una semana al mes a los encuentros entre el EZLN y el gobierno, y una semana íbamos a la realidad a hacer un diálogo allí con la comandancia del EZLN, y pasábamos ahí otra semana haciendo una valoración o evaluación de los resultados de los trabajos de esa sesión, y como resultado de de cada sesión de esos trabajos se generaban documentos, y pues también tomaba fotos. Fui
recabando, bueno, llevando al final de las sesiones, llevando a mi despacho, pues todos los documentos que podía recabar de los que construíamos en aquellas sesiones que se elaboraban, y fui poniéndolos en mi archivo y bueno, pues ahí los fui conservando hasta pues que ya han pasado tantos años y pensé que pues ya no podían seguir ahí simplemente guardados en los cajones del archivero, y bueno, por eso decidí escribir este libro aprovechando todos los documentos que yo tenía allí pues, guardados, y precisamente como ya te comentaba, para que no se pierda la memoria y para que las generaciones más jóvenes sepan de esta lucha, porque pues ya después de 30 años, muchos que no habían nacido pues no saben a lo mejor pues toda la lucha del EZLN y cómo se dio este proceso de diálogo que al principio era solo entre el gobierno federal y el EZLN, porque así lo planteó el gobierno, pero que después, con la invitación del EZLN a todos los que estuvimos allá, pues se convirtió ya en un diálogo más grande, más plural, con muchas voces que estábamos allá, y realmente fue una experiencia muy valiosa de poder construir documentos escuchando tantas voces tan diversas que estábamos allá. Y sí, realmente fue pues otra forma de hacer las leyes, los documentos, de relacionarse con los pueblos indígenas y entre todos los que íbamos allá. Bueno, fue realmente una gran experiencia. Bárbara, en tu libro es muy interesante toda la descripción que haces de los procesos de los diálogos de San Andrés y cómo se llegó hasta el 2001. Y a mí me gustaría, con la pertinencia de lo que estamos viviendo actualmente, que nos pudieras contar, ¿se están cumpliendo los acuerdos de San Andrés? Y por otro lado, ¿cuáles son los aportes en cuanto a libre determinación y derechos al territorio que hacen las luchas indígenas y en específico la del zapatismo de Chiapas? Pues los acuerdos, pues desde el principio, como te comentaba, no se cumplieron, porque del documento firmado quedó una mínima parte. Por otro lado, pues el EZLN, ya entiendo, porque yo no hablo por ellos tienen su propia voz y yo no es de ninguna manera estoy autorizada a hablar y a decir lo que ellos van a hacer o que están pensando, eso de ninguna manera. Pero lo que yo veo es que ellos ya, digamos que superaron esa forma de la autonomía que había en los acuerdos de San Andrés, y que ellos en sus territorios y en todos los pueblos que están ahí, que son pues sus bases de apoyo, todos ya están en una autonomía mucho más amplia, más profunda, que abarca otros muchos aspectos que en los acuerdos ni en la Constitución quedaron plasmados. Entonces, yo creo que ellos ya profundizaron y ya los acuerdos quedaron superados, quedaron muy limitados, los acuerdos de San Andrés, comparado con todo lo que han hecho ya en la práctica, en sus territorios. Claro, pero entonces si no se han cumplido y hasta la fecha, ¿por qué entonces los gobiernos actuales, la 4T, están diciendo que sí ellos se encargaron de cumplirlo? Porque es gobierno, ¿no? Porque los gobiernos mienten o simulan que hacen las cosas, que cumplen, pero Y hasta una reforma indígena hicieron, ¿no? Sí, bueno, hicieron una reforma indígena muy elogiada y muy difundida en medios, pero
Yo solamente tomé una pequeña parte de lo que se ha aprobado, como el aspecto de la consulta cuando se van a hacer proyectos que tienen que ver eh, para ocupar tierras de las comunidades de pueblos indígenas, donde en la redacción que está en la Constitución, en el artículo 2, dice que ellos podrán ser consultados para llegar a un acuerdo, para dar una anuencia a ese proyecto. Entonces ahí no dice que puedan tener la posibilidad de decir no al proyecto, sino van a ser consultados, pero simplemente como para tener una, pues llegar a un convenio, ¿no? Y aún digamos que ahí dice que recibirán una indemnización por parte de la empresa que vaya a hacer su proyecto y que vaya a ser beneficiaria de ese proyecto. Pero esa indemnización también será prácticamente voluntad o criterio de la empresa que va a beneficiarse del proyecto. O sea, yo creo que está en términos jurídicos, como es muy importante el lenguaje que se utiliza, esa parte de la reforma, al menos en cuanto a la consulta previa para los proyectos o megaproyectos, está muy ambigua y se puede interpretar de esta forma, que siempre será ventajosa para las empresas que quieren ir a apoderarse de las tierras, territorios de los pueblos. Y yo, pues, hay ejemplos muy concretos con las mineras que van a hacer la explotación a cielo abierto y con el cianuro y bueno, no sé cuántos otros químicos que utilizan, pues destruyen todo. Y entonces, y en esos casos que se han dado las concesiones, pues no se les preguntó nunca a los pueblos, a los ejidos, a las comunidades, si estaban de acuerdo. Las concesiones se dieron, se otorgaron y por muchos años, ¿no? Creo que el tiempo mínimo es de 30 años, pero prorrogables a otro plazo igual. Entonces, yo creo que no es real, o que no es la intención de los gobiernos de realmente, pues, proteger a los pueblos indígenas y a sus tierras, sino dar la impresión de que sí se hace, que se protege, pero en el fondo, ya en términos jurídicos y de estricto derecho, no es así. Y en la práctica, pues son los pueblos, las organizaciones comunitarias, los ejidos, quienes están realmente cuidando y defendiendo la tierra. Y ya entrando en esta materia, sabemos que los acuerdos de San Andrés se han hecho valer precisamente gracias a la libre determinación de los pueblos desde la organización comunitaria, indígena, originaria de los pueblos, tanto de los de raíz maya y ya después también con la mayoría de los pueblos que están ejerciendo sus derechos a la libre determinación, al territorio, a tener le llaman usos y costumbres, su propio sistema normativo de gobernanza. Y en ese sentido, Bárbara, tú que eres especialista en cuestiones agrarias, sabemos que también el país ha arrastrado una serie de problemas agrarios a lo largo del tiempo, que pues a raíz del levantamiento zapatista se ha hecho valer un fuerte impulso para defender la tierra, las luchas por el territorio, y también sabemos que para ejercer la libre determinación se necesita territorio. ¿Cuál es el panorama de las luchas indígenas que tú ves actualmente y qué vislumbras? Veíamos hace ratito una fotografía muy linda de esta propuesta que tienen los zapatistas del común,
Ándale, esa mera, la que estamos viendo ahorita en la pantalla, pues los zapatistas nos arrojaron esta idea de buscar, de luchar por el común. Esta es una fotografía y ustedes han estado viendo a lo largo del programa estas fotografías de la celebración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del levantamiento del año pasado en el Caracol de Dolores Hidalgo. Y pues nos gustaría saber, Bárbara, cuáles son tus impresiones sobre las luchas por el territorio y cuál es la importancia del EZLN precisamente de este impulso que tomaron. Pues creo que las iniciativas políticas del EZLN siempre son muy novedosas y van pues muchos pasos adelante de lo que establecen las leyes. Y yo considero que esta propuesta del común y de la no propiedad pues va digamos al centro o en contra del centro del capitalismo. El capitalismo, su base es la propiedad, ¿no? Y entonces una de sus principales elementos o fundamentos, la propiedad privada. Y ellos, cuando dicen que es la no propiedad y el común, pues tienen, pues es una propuesta muy novedosa y muy audaz, ¿no? Para poderse ejecutar, porque pues es eso, es no reconocer ya o no seguir con la propiedad y no tener esa no es que sea una obsesión, pero es algo que toda la gente, los pueblos y todo quieren, un documento que les proteja o que les ampare y que diga que ese territorio, esa superficie, las parcelas son de su propiedad. Entonces, sin esos papelitos, la gente se siente desamparada y busca de cualquier forma hacerse de los documentos que le acreditan o le prueban que es el propietario, que tiene un derecho sobre esa superficie. Y ya en esta propuesta del EZLN, pues, no es propuesta, es pues una iniciativa política que ellos dicen, pues el papel no es lo que te da el derecho, ¿no? Y acá fuera digamos, en el marco jurídico nacional, institucional, pues sí son los documentos los que le dan a las personas o a los ejidos el derecho sobre sus tierras. Y es muy difícil las luchas ahora porque a partir de que se reformó el artículo 27 de la Constitución en la época del gobierno de Salinas, en 1992, pues todo el marco jurídico también cambió y se volvió mucho más complicado la defensa de las tierras. Pero ahora en esta actualidad está peor porque ahora hay no solo la contraparte son las grandes empresas nacionales y extranjeras que tienen mucho dinero y mucho poder, pero están aliadas con los delincuentes, con la delincuencia organizada. Y entonces esos delincuentes prácticamente trabajan para esas empresas y aterrorizan a la gente. Cuando quiere reclamar sus derechos en la vía jurídica, pues también reciben muchas amenazas y amenazas muy graves. Entonces, ahora hay que pelear en contra también de este otro elemento que antes no existía. Creo que ahora es mucho más complicado. Claro, el factor del crimen organizado y todos estos grupos ilegales que en realidad son quienes ahorita están asediando, sabemos bien en Chiapas, pero parece ser que es el común denominador de lo que sucede a ras de tierra en el país. Lo vemos desde Sonora, lo vemos
en Jalisco, lo vemos en, bueno, podremos enunciar todos los estados, y claramente también vemos que ahí hay muchos intereses, pero también nos queda esta impronta del EZLN y esta inspiración de cómo han defendido las tierras, de cómo lo están haciendo actualmente también en una situación tan crítica y compleja como lo que se está viviendo en Chiapas, esta crisis de inseguridad actual, y que, bueno, sabemos que también han habido denuncias de la misma comandancia respecto a poblados que han sido asediados por el crimen organizado y también desplazados, y esas son cosas que no podemos permitir. Ahora que tú andas por allá, por Chiapas, ya nos contarás más adelante cómo vivieron este nuevo año que vamos a atravesar. Bárbara, muchísimas gracias. No sé si nos quieras compartir una reflexión final precisamente de esto que estamos comentando. Pues que es importante tener la memoria de esta lucha que sigue todavía hoy a 30 años de distancia de que se apareció a la luz pública, porque es una lucha que, bueno, aparte de muy digna, muy ejemplar, congruente, todos estos años nunca han aceptado migajas de los gobiernos, ni programas, ni nada, y siempre se han mantenido firmes en sus principios, en sus convicciones. Es una lucha pues que nos da esperanza también de que las cosas sí pueden cambiar a pesar de lo difícil que sean, de que se tiene que hacer batallas muy cruentas en tribunales y fuera de ellos, pero que siempre va a haber esa luz de esperanza que ellos encendieron y que no se ha apagado y que no la vamos a dejar apagar. Así es, y nos quedamos con la lucecita que también las mujeres encendieron en el encuentro de mujeres que luchan, y es precisamente por eso que hoy nos congratulamos por este aniversario del levantamiento, y sin olvidar que fue un parteaguas para la historia de las luchas indígenas en este país. Bárbara Zamora, y tú has sido sumamente fundamental para esto, para acompañar esta historia desde el derecho. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por el interés. ¿Y dónde podemos conseguir tu libro? Eso también dinos, por favor, para que nuestra audiencia pueda también saberlo. Y si no, van a aparecer nuestras redes y los vamos a direccionar también a los lugares en donde puedan adquirir. Están en todas las librerías y también están en línea en Amazon, Gandhi, El Péndulo, El Sótano, las Perfecto. Más conocidas y todo. Pero sí, en cualquier librería lo pueden conseguir. Excelente, vamos a poner las ligas también en nuestra página y aquí en nuestro canal de YouTube. Y así es como nos despedimos de esta emisión. Bárbara, muchísimas gracias por estar en Xochitláctol y nos escuchamos a la próxima. Gracias, un abrazo. Un abrazo.